Me desperté temprano ese sábado, con esa sensación de nervios mezclados con emoción que solo sientes cuando algo muy importante está por pasar. Era el segundo cumpleaños de mi pequeño Diego, y había soñado con este día durante semanas. Mientras preparaba café en la cocina de mi departamento en Palermo, podía ver por la ventana cómo Buenos Aires despertaba bajo el sol de febrero. El calor ya se sentía pegajoso, pero eso no iba a arruinar nada. Había elegido el salón de fiestas en Villa Crespo porque quedaba cerca de la casa de mi ex, y pensé que sería más fácil para todos. Gasté mis ahorros en la decoración de Mickey Mouse, contraté a una animadora y hasta mandé a hacer una torta especial con la foto de Diego. Cada peso que invertí lo hice pensando en su sonrisa, en esos ojitos que se le iluminan cuando ve algo que le gusta. Llegué al salón 2 horas antes, cargada de bolsas con globos, guirnaldas y regalos. La dueña del lugar, una señora mayor muy amable, me ayudó a acomodar todo. «Qué lindo va a quedar», me dijo mientras colgábamos los globos rojos y amarillos. Yo asentía con una sonrisa, pero por dentro tenía esa sensación rara que no podía explicar, como cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué. A las 3 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Primero llegaron mis hermanas con sus hijos, después algunos amigos del barrio con sus pequeños. El salón se llenó de risas y gritos de niños corriendo por todos lados. Yo andaba de un lado para otro, asegurándome de que todos estuvieran cómodos, que no faltara nada. Pero Diego no llegaba. Marcelo, mi ex, me había dicho que vendrían un poco tarde porque tenían que pasar por algo antes. Cuando finalmente los vi entrar, sentí esa mezcla de alivio y tensión que siempre me daba verlos juntos. Diego venía de la mano de su papá, vestido con una remera nueva de Boca que no había visto antes. Detrás de ellos caminaba Romina, la nueva esposa de Marcelo, con esa forma de caminar que tenía, como si fuera la dueña del mundo. Llevaba un vestido verde que le quedaba perfecto, y el pelo recogido en una cola alta, siempre tan arreglada, siempre tan perfecta. Me acerqué a saludarlos, con esa sonrisa que había estado practicando en el espejo toda la mañana. «Hola, amor», le dije a Diego, que corrió hacia mí para abrazarme. Ese abrazo me llenó el corazón de una forma que no puedo explicar. Después saludé a Marcelo con un beso en la mejilla, como siempre hacíamos por Diego. Pero cuando me acerqué a Romina para hacer lo mismo, ella me miró de una forma que me heló la sangre. No era la típica mirada de incomodidad que habíamos intercambiado en otras ocasiones. Era algo más profundo, más frío. Sus ojos marrones me recorrieron de arriba a abajo, como evaluándome. Me quedé parada ahí, con la mano medio extendida para saludarla, sintiéndome ridícula. «Hola, Romina», le dije, tratando de mantener el tono amigable. Ella no respondió inmediatamente. Se acercó un paso más, tanto que pude oler su perfume caro, y me dijo en voz baja pero clara: «Escúchame bien, Valeria. Esta fiesta es solo para la familia. Necesito que te vayas ahora mismo». Las palabras me golpearon como una cachetada. Me quedé ahí parada, con la boca abierta, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. A mi alrededor, la fiesta seguía, los chicos corrían, la música sonaba, pero yo me sentía como si estuviera en una burbuja de silencio. Diego estaba a unos metros, jugando con sus primos, completamente ajeno a lo que pasaba. «¿Perdón?», alcancé a decir, con la voz temblorosa. «Lo que escuchaste», me respondió, con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Acá la familia somos nosotros. Vos ya no perteneces a este lugar». Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Miré hacia donde estaba Marcelo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos reconociera lo absurdo de la situación. Pero él estaba hablando con mi cuñado, completamente desconectado de lo que pasaba entre nosotras. El mundo se me vino abajo en ese momento. La fiesta que había planeado con tanto amor, los ahorros que había gastado, la ilusión de compartir este día especial con mi hijo, todo se desmoronó en segundos. Respiré profundo, tratando de controlar el temblor que me recorría todo el cuerpo. Había 1000 cosas que quería decirle a Romina en ese momento, 1000 formas de explicarle que yo era la madre de Diego, que había organizado esa fiesta, que tenía más derecho que nadie a estar ahí. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta.
Miré alrededor del salón que había decorado con tanto cariño. Los globos de Mickey Mouse que había inflado una por una la noche anterior. Las guirnaldas que había colgado pensando en cómo se vería todo perfecto para las fotos. La mesa dulce que había armado eligiendo cada detalle. Todo eso que había sido mi sueño para el cumpleaños de mi hijo, ahora se sentía como una pesadilla. Diego seguía jugando con sus primos, corriendo entre las mesas, riéndose a carcajadas. Cada vez que lo miraba, sentía una punzada en el pecho. Él era tan inocente, tan ajeno a toda esta tensión que nos rodeaba. Su remera de boca nueva tenía una pequeña mancha de jugo, y sus zapatillas Nike blancas ya estaban sucias de tanto correr. Era la imagen de la felicidad pura, y yo no podía ser la responsable de arruinar eso. «Está bien», le dije finalmente a Romina, con una voz que no reconocía como mía. «Me voy». Ella asintió con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. Pero yo sabía que esto era mucho más que una simple discusión. Esto era sobre territorio, sobre poder, sobre quién tenía el control de la vida de mi hijo. Y en ese momento, yo estaba perdiendo. Caminé hacia el baño para lavarme la cara y tratar de pensar con claridad. El espejo me devolvió la imagen de una mujer de 32 años que se veía derrotada. Mi maquillaje estaba corrido, y mis ojos rojos delataban las lágrimas que había estado conteniendo. Me mojé las manos con agua fría y me las pasé por la cara, tratando de borrar cualquier rastro de lo que acababa de pasar. Saqué el celular del bolso y abrí la app del banco. Ahí estaban todos los pagos que había hecho para esta fiesta. El salón, la animadora, la torta, la comida, los globos. Todo sumaba casi 30,000 pesos, dinero que había ahorrado durante meses trabajando extra en la oficina. Cada peso representaba horas de trabajo, sacrificios, la ilusión de darle a mi hijo un cumpleaños memorable. Con dedos temblorosos, empecé a cancelar los pagos que podía. Primero la animadora, que todavía no había llegado. Le escribí un mensaje disculpándome, inventando una excusa sobre una emergencia familiar. Después cancelé el pedido de globos adicionales que tenía programado para la semana siguiente. Cada cancelación se sentía como una pequeña muerte, como si estuviera borrando pedacito por pedacito el sueño que había construido. Salí del baño y me dirigí hacia donde estaba la dueña del salón. Doña Carmen me miró con preocupación cuando me acerqué. «¿Todo bien, querida?», me preguntó, notando seguramente mi expresión. «Sí, todo bien», mentí. «Solo que va a haber un pequeño cambio de planes». Le expliqué que me tenía que ir por una emergencia, pero que la fiesta podía continuar sin mí. Ella me miró con esa expresión que tienen las mujeres mayores cuando saben que algo no está bien, pero no preguntan. Me dio una palmadita en el brazo y me dijo que no me preocupara, que ella se haría cargo de todo. Desde donde estaba, podía ver a Diego jugando con un autito rojo que había traído de casa. Estaba tirado en el piso, haciendo sonidos de motor, completamente absorto en su juego. Quería acercarme, abrazarlo, decirle que mamá se tenía que ir pero que lo amaba más que a nada en el mundo. Pero sabía que si me acercaba, iba a tener que explicarle por qué me iba, y él no entendería. En vez de eso, me quedé parada ahí, grabando esa imagen en mi memoria. Mi hijo, con su remera de boca manchada, jugando feliz en su cumpleaños. Eso era lo que importaba, ¿no? Que él fuera feliz, que tuviera una fiesta linda, que se sintiera querido y celebrado, aunque yo no estuviera ahí para verlo. Marcelo seguía hablando con mi cuñado cerca de la barra, tomando una cerveza Quilmes. Cada tanto miraba hacia donde estaba Diego y sonreía, pero parecía completamente ajeno a lo que había pasado entre Romina y yo, o tal vez no quería involucrarse. Siempre había sido así, evitando los conflictos, dejando que las cosas se resolvieran solas. Tomé mi cartera y me dirigí hacia la puerta. Algunos familiares me saludaron al pasar, preguntándome si todo estaba bien. Yo asentía, sonreía, decía que sí, que solo tenía que hacer un mandado rápido. Nadie parecía notar que me llevaba la cartera, que tenía puesta la campera, que claramente no tenía intención de volver. Antes de salir, me di vuelta una última vez. Diego ahora estaba subido en una silla, tratando de alcanzar un globo que se había quedado pegado en el techo. Romina estaba a su lado, ayudándolo, riéndose con él.
La imagen me dolió más de lo que esperaba. Ella ocupando mi lugar, haciendo de mamá en el cumpleaños de mi hijo. Cerré los ojos, respiré profundo y salí del salón. El calor de febrero me golpeó la cara, pero el aire fresco me ayudó a aclarar la mente. Tenía que tomar una decisión, y la tenía que tomar ahora. Caminé por la vereda de Villa Crespo sintiendo el peso de cada paso. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del sábado de febrero. Familias enteras saliendo de los supermercados, chicos jugando en las veredas, parejas tomando mate en las puertas de sus casas. Todo el mundo parecía estar en su lugar, menos yo. Me subí al colectivo 160 que me llevaría de vuelta a casa. Encontré un asiento junto a la ventanilla y apoyé la cabeza contra el vidrio. Buenos Aires pasaba frente a mis ojos como una película borrosa. Las construcciones de siempre, los carteles de siempre, la vida de siempre. Pero yo me sentía como si fuera una extraña en mi propia ciudad. El celular empezó a sonar. Era Marcelo. Lo miré vibrar en mi mano, pero no podía atender. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su esposa me había echado del cumpleaños de mi propio hijo? ¿Que me había sentido tan humillada que preferí irme antes que hacer una escena? Dejé que se fuera al buzón. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era mi hermana Claudia. Seguramente ya se había dado cuenta de que yo no estaba en la fiesta y quería saber qué pasaba. Tampoco le atendí. No tenía fuerzas para explicar nada, para justificar mi decisión, para convencer a nadie de que había hecho lo correcto. Al llegar a mi departamento en Palermo, me tiré en el sillón y miré el techo. El silencio era ensordecedor. No había gritos de niños, no había música, no había risas. Solo yo y mis pensamientos, dando vueltas como un remolino en mi cabeza. El teléfono no paraba de sonar. Marcelo, mi hermana, mi mamá, hasta mi ex-suegra había llamado. Cada nombre que aparecía en la pantalla me generaba más ansiedad. Sabía que querían explicaciones, que querían entender por qué me había ido, que esperaban que yo fuera la adulta responsable que resolviera todo. Pero yo no tenía nada que explicar. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por mí. Había elegido mi dignidad por encima de todo. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré las fotos que tenía pegadas en la heladera. Diego y yo en la plaza, en el zoológico, en la casa de mi mamá, en la playa en Mar del Plata el verano pasado. En todas las fotos estábamos solos, pero se veía la felicidad en nuestras caras. Éramos un equipo, él y yo. Siempre habíamos sido un equipo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no conocía. Lo atendí pensando que tal vez era alguna urgencia relacionada con Diego. ¿Valeria? Soy Carmen, la dueña del salón. Hola, Carmen. ¿Está todo bien? Sí, querida. Todo bien. Te llamo porque tu nene está preguntando por vos. Quiere saber cuándo volvés. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué le dijeron? Su papá le dijo que tenías que hacer un mandado, pero el nene no para de preguntar. Creo que se está dando cuenta de que no vas a volver. Cerré los ojos y respiré profundo. ¿Podés decirle que mamá lo llama más tarde? Claro, querida. Pero si querés mi opinión, ese nene te necesita acá. Sea lo que sea que haya pasado, él no tiene la culpa. Carmen tenía razón. Diego no tenía la culpa de nada. Él no había pedido que sus padres se separaran, no había pedido que hubiera tensiones familiares, no había pedido que su cumpleaños se convirtiera en un campo de batalla, pero tampoco podía volver ahí, no después de lo que había pasado. Gracias, Carmen. Hablamos después. Colgué y me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano. Tenía que tomar una decisión. Podía volver a la fiesta, fingir que no había pasado nada, aguantarme la humillación por el bien de Diego, o podía mantenerme firme en mi decisión, aunque eso significara perderme el cumpleaños de mi hijo. Pensé en todas las veces que había cedido, todas las veces que había tragado mi orgullo para mantener la paz. Cuando Marcelo me había dicho que se casaba con Romina y yo había sonreído, y le había dicho que me alegraba por él. Cuando me había enterado de que estaban esperando un bebé, y yo había felicitado a Romina como si fuéramos amigas. Cuando habían decidido mudarse a una casa más grande, y yo había tenido que explicarle a Diego por qué él tenía un cuarto en la casa de papá, que era más lindo que el que tenía en mi departamento. Siempre había sido la que cedía, la que se adaptaba, la que ponía buena cara,
Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de mi orgullo o de mis sentimientos. Se trataba de enseñarle a Diego que su mamá no era alguien a quien se podía faltar el respeto impunemente. Tomé el teléfono y marqué el número de Marcelo. Esta vez sí iba a atender. «Valeria, ¿dónde estás? Diego te está preguntando y yo no sé qué decirle. Estoy en casa, Marcelo, y no voy a volver a la fiesta». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Pregúntale a tu esposa. Ella sabe muy bien qué pasó». Hubo un silencio del otro lado. Después escuché voces de fondo, como si Marcelo estuviera hablando con alguien. «Valeria, no sé qué pasó entre ustedes, pero Diego es tu hijo. No puedes irte de su cumpleaños». «Ya me fui, Marcelo, y no voy a volver a un lugar donde no soy bienvenida. Pero... nada de peros. Decile a Diego que mamá lo ama y que lo va a ver mañana. Que tenga un lindo cumpleaños». Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Después de colgar, me quedé sentada en el sillón, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Y no me equivocaba. A los 5 minutos empezó el bombardeo de llamadas que no terminó en toda la tarde. Primero fue Marcelo otra vez, después mi hermana Claudia, después mi mamá, después mi cuñado Roberto, después la hermana de Marcelo, después otra vez Marcelo, y así siguió, como una cadena infinita de gente que quería explicaciones, que quería entender, que quería que yo fuera la adulta responsable y volviera a arreglar todo. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía una punzada en el estómago, no porque tuviera miedo de atender, sino porque sabía exactamente lo que me iban a decir, que estaba exagerando, que tenía que pensar en Diego, que no podía ser tan egoísta, que tenía que poner la cara por mi hijo. Las mismas frases de siempre, los mismos argumentos que había escuchado cada vez que me defendía o ponía límites. La llamada que más me dolió fue la de mi mamá. Dejé que se fuera al buzón, pero me quedé escuchando el mensaje que me dejó. «Valeria, mi amor, soy yo». Me contó Claudia lo que pasó. «Mira, no sé qué habrá dicho esa mujer, pero vos no podés irte del cumpleaños de Diego. Ese nene te necesita ahí. Ya sé que es difícil, pero tenés que ser la más grande. Por favor, volvé a la fiesta». Hasta mi propia madre me estaba pidiendo que tragara mi orgullo, que fuera la más grande, como si tener 32 años significara que tenía que aguantar cualquier falta de respeto con una sonrisa. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. A las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, recibí un mensaje de WhatsApp de Romina. Sí, ella misma. La mujer que me había echado de la fiesta ahora me escribía como si nada hubiera pasado. «Valeria, Diego está llorando porque quiere que vengas. Podés volver si querés. Ya pasó todo». Leí el mensaje 3 veces antes de poder procesarlo. Ya pasó todo, como si lo que había pasado fuera un berrinche mío, una rabieta que ya se me había pasado, como si ella hubiera sido magnánima al darme permiso para volver a la fiesta de mi propio hijo. Le saqué captura de pantalla al mensaje y se lo mandé a mi hermana con un simple «¿Podés creer esto?». La respuesta de Claudia llegó enseguida. «Está loca. Pero vale, Diego realmente te está pidiendo. Tal vez podés volver solo por él». Ahí estaba otra vez. Solo por él. Como si yo no fuera importante. Como si mis sentimientos no contaran. Como si mi dignidad fuera algo que podía sacrificar cada vez que la situación se ponía difícil. Me levanté del sillón y me puse a caminar por el departamento. 3 ambientes que había decorado con tanto cariño, llenos de fotos de Diego, de sus dibujos pegados en la heladera, de sus juguetes ordenados en canastos. Este era nuestro hogar, nuestro refugio, el lugar donde él era completamente mío y yo era completamente suya. Fui a su cuarto y me senté en su cama. Las sábanas de Cars, su almohada de Buzz Lightyear, sus libros apilados en la mesita de luz. Todo olía a él, a esa mezcla de champú para niños y a galletitas que siempre tenía. Me acosté y abracé su almohada, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Atendí pensando que podía ser algo importante. «¿Valeria? Habla Mirta, la mamá de Marcelo, mi ex-suegra, la mujer que siempre había sido amable conmigo, incluso después de la separación». Sentí una punzada de culpa inmediatamente. «Hola, Mirta. ¿Cómo estás?» «Bien, querida.
Te llamo porque estoy preocupada. Marcelo me contó que te fuiste de la fiesta y que Diego está preguntando por vos. Sí, me fui. ¿Podés contarme qué pasó? Porque esto no es propio de vos, Valeria. Vos siempre pones a Diego primero. Ahí estaba otra vez. Vos siempre pones a Diego primero. Como si esta vez no lo hubiera hecho. Como si haber defendido mi dignidad significara que no amaba a mi hijo. Mirta, tu nuera me faltó el respeto. Me dijo que me fuera de la fiesta porque no era familia. No podía quedarme después de eso. Hubo un silencio largo del otro lado. Después, Mirta suspiró. Ay, Valeria, esa chica, no sé qué le pasa. Pero mira, el nene está sufriendo. Está preguntando por vos cada 5 minutos. ¿No podés volver? Por él, no por ella. No puedo, Mirta. No puedo volver a un lugar donde me trataron así. Diego va a entender cuando sea más grande. Pero ahora no entiende, querida. Ahora solo ve que su mamá no está en su cumpleaños. Después de colgar con Mirta, me sentí peor que antes, porque ella tenía razón. Diego no entendía las complejidades de los adultos. No entendía por qué su mamá no estaba ahí para soplar las velitas con él, para cantar el feliz cumpleaños, para darle el regalo que había elegido especialmente para él. Pero también sabía que si volvía, si me tragaba la humillación una vez más, estaría enseñándole algo terrible. Que está bien faltar el respeto, que las palabras no tienen consecuencias, que mamá siempre va a estar ahí sin importar cómo la traten. Me paré frente al espejo del baño y me miré fijamente. Tenía los ojos rojos de llorar, el maquillaje corrido, el pelo despeinado, pero por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, no la versión dulce y complaciente que había construido para mantener la paz. Era yo, con toda mi furia y mi dolor, pero también con mi dignidad intacta. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no miré quién era. Lo puse en silencio y lo guardé en un cajón. Ya había tomado mi decisión, y nada de lo que me dijeran iba a cambiarla. Domingo por la mañana. Me desperté temprano con esa sensación de vacío en el estómago que tenés cuando sabes que algo importante pasó el día anterior. Me quedé acostada mirando el techo, recordando cada detalle de la fiesta que no fue, de las llamadas que no atendí, de las decisiones que tomé. Eran las 9 cuando sonó el timbre. Me levanté en pijama, sin peinarme, y miré por la mirilla. Era Marcelo con Diego. Mi corazón se aceleró al ver a mi hijo parado ahí, con su mochilita de dinosaurios en la espalda y cara de sueño. Abrí la puerta, y Diego corrió hacia mí como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que nos vimos, cuando en realidad habían sido menos de 24 horas. Mami, te extrañé mucho. Lo levanté en brazos y lo abracé con tanta fuerza que creo que lo asusté un poco. Olía a la crema que usaba Marcelo para peinarlo, y tenía puesto un jogging azul que no había visto antes. Seguramente un regalo de cumpleaños. Yo también te extrañé, mi amor. ¿Cómo estuvo tu fiesta? Estuvo linda, pero te busqué y no estabas. Papá me dijo que tenías que hacer algo importante. Miré a Marcelo por encima de la cabeza de Diego. Él me devolvió la mirada con esa expresión que conocía bien, mezcla de cansancio y reproches no dichos. ¿Podemos hablar un momento?, me dijo. Diego, anda a tu cuarto a buscar tu camión rojo, que se me ocurrió un juego nuevo, le dije, bajándolo al piso. Él salió corriendo, feliz de estar en casa, y Marcelo y yo nos quedamos en el living, mirándonos como dos extraños. ¿En serio, Valeria? ¿Te fuiste del cumpleaños de tu hijo? Me fui después de que tu esposa me faltara el respeto. Hay una diferencia. Romina dice que vos malinterpretaste lo que te dijo. ¿Malinterpreté? Marcelo me dijo textualmente que me fuera, que la fiesta era solo para la familia. ¿Qué parte de eso malinterpreté? Él se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía cuando no sabía qué decir. Mira, no sé qué pasó exactamente entre ustedes, pero Diego lloró toda la noche preguntando por vos. Tuve que inventar que estabas enferma para que se durmiera. ¿Y no se te ocurrió hablar con tu esposa? ¿Preguntarle por qué me trató así? Ella dice que solo quería que fuera una fiesta tranquila, sin tensiones. Claro, sin tensiones. Echando a la madre del cumpleañero. Diego volvió corriendo con el camión en la mano, ajeno a la conversación que estábamos teniendo. Mami, ¿jugamos? Sí, mi amor. Papá ya se va. Marcelo me miró con una expresión que no supe descifrar. Había algo de tristeza ahí, pero también de resignación.
Te lo traigo el miércoles como siempre, me dijo, y se agachó para darle un beso a Diego. Pórtate bien con mami, ¿sí? Después de que se fuera, Diego y yo nos sentamos en el piso del living a jugar con sus autos. Él armaba carreras imaginarias, haciendo sonidos de motor, completamente concentrado en su juego. Yo lo miraba, tratando de encontrar en su cara algún rastro de tristeza o confusión por lo que había pasado el día anterior. ¿Sabes qué, mami? Ayer comí mucha torta y me dolió la panza. ¿Sí? ¿Estaba rica la torta? Sí, tenía mi foto, pero yo quería que vos la vieras. Se me hizo un nudo en la garganta. La torta que había encargado especialmente, con su foto de cuando fuimos a la granja en Luján. Él quería que yo la viera, y yo no había estado ahí. ¿Me contás cómo estuvo tu fiesta? Estuvo bien. Vino la tía Claudia con los primos, y la abuela Mirta me regaló una pelota de fútbol. Pero yo te busqué y no estabas. Y después papá me dijo que tenías que hacer algo muy importante. ¿Y qué más pasó? Jugamos a las escondidas. Y después vino una señora que hacía globos con formas de animales. A mí me hizo un perro, pero se desinfló. Me contaba todo con esa naturalidad que tienen los chicos, sin dramatizar, sin cargar las situaciones de emociones complicadas. Para él, había sido una fiesta linda donde había comido torta y había jugado con sus primos. El hecho de que yo no estuviera era algo que lo había confundido, pero no algo que hubiera arruinado su día. ¿Y Romina estuvo ahí? Sí. Ella me ayudó a soplar las velitas porque eran muchas. 2 velitas es difícil para mí solo. La imagen de Romina ayudando a mi hijo a soplar las velitas de su cumpleaños me dolió más de lo que esperaba. Esa debería haber sido yo. Yo debería haber estado ahí, sosteniendo su manita, cantando feliz cumpleaños, sacando fotos de ese momento tan especial. ¿Estás triste porque no estuve, mi amor? Diego paró de jugar con los autos y me miró con esos ojos enormes que tenía. Un poquito, pero papá me dijo que vos me amás mucho y que tenías que hacer algo importante. ¿Era muy importante? Sí, mi amor, era muy importante. ¿Más importante que mi cumpleaños? La pregunta me atravesó como una lanza. ¿Cómo le explicas a un nene de 2 años que a veces hay cosas que son más importantes que una fiesta? ¿Cómo le haces entender que defender tu dignidad es importante, incluso cuando eso significa perderte momentos únicos con él? No, mi amor, nada es más importante que vos, pero a veces las personas grandes tenemos que tomar decisiones difíciles, como cuando vos y papá se separaron. La pregunta me sorprendió. Diego era muy chico cuando Marcelo y yo nos separamos. Pensé que no se acordaba de nada. Algo así, sí. ¿Pero vos me seguís amando igual? Te amo más que a nada en el mundo, Diego. Eso nunca va a cambiar. Él se acercó y me abrazó, apoyando su cabecita en mi pecho. En ese momento sentí que todo había valido la pena, que estar ahí con él, en nuestro hogar, sin tensiones, sin miradas de reproche, sin tener que fingir que todo estaba bien, era exactamente donde tenía que estar. ¿Sabes qué, mami? Podemos hacer nuestra propia fiesta, solo vos y yo. ¿Te parece? Sí. Podemos hacer una torta y cantar feliz cumpleaños otra vez. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Fuimos al supermercado Coto de la esquina. Compramos una torta de chocolate, 2 velitas con forma de números, y volvimos a casa. Prendimos las velitas, cantamos feliz cumpleaños, y él las sopló con esa concentración que ponía en todo lo que hacía. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, me quedé mirándolo y supe que había tomado la decisión correcta. No por desafiar a Romina, no por defender mi orgullo, sino por enseñarle a Diego que el amor no significa aceptar cualquier cosa, que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera por amor. Las semanas que siguieron al cumpleaños fueron raras. Diego volvía de la casa de su papá con historias sobre Romina, sobre el bebé que esperaban, sobre la habitación nueva que le estaban armando. Yo escuchaba todo con una sonrisa, asintiendo, haciendo las preguntas que una madre debe hacer. Pero por dentro sentía una mezcla de alivio y tristeza que no terminaba de entender. Marcelo y yo habíamos desarrollado una nueva dinámica. Cuando venía a buscar a Diego, los saludos eran más fríos, las conversaciones más cortas. Ya no se quedaba a tomar un café mientras Diego juntaba sus cosas. Ya no me preguntaba cómo estaba o si necesitaba algo. Había una distancia nueva entre nosotros, como si lo que había pasado en la fiesta
hubiera terminado de romper algo que ya estaba agrietado. Mi familia, por su parte, me había perdonado a medias. Mi hermana Claudia me apoyaba en privado. Me decía que había hecho bien en no aguantar la falta de respeto. Pero cuando estábamos con el resto de la familia, en los almuerzos de los domingos en lo de mamá, yo sentía las miradas, los comentarios no dichos, la sensación de que todos pensaban que había exagerado. ¿Y cómo está Diego? ¿No te dice nada de la fiesta?, me preguntaba mi mamá cada tanto, con esa forma indirecta que tenía de reprocharme sin decirlo directamente. Está bien, ma. Los chicos se adaptan rápido. Sí, pero debe haber sido confuso para él no tenerte ahí. Y ahí estaba otra vez, la culpa servida en bandeja. La madre que había abandonado a su hijo en el momento más importante. La mujer que había priorizado su orgullo por encima del bienestar de su hijo. Pero algo había cambiado en mí después de ese día. Era como si me hubiera sacado una máscara que había estado usando sin darme cuenta. En el trabajo, empecé a poner límites con mi jefa, que tenía la costumbre de pedirme que me quedara tarde sin pagarme las horas extra. Con mis amigas, dejé de ser la que siempre se adaptaba a los planes de las demás. Con Diego, empecé a ser más auténtica, a mostrarle quién era realmente en lugar de la versión perfecta de mamá que creía que él necesitaba. Un día, mientras estábamos en la Plaza San Martín, Diego jugando en los hamacas y yo sentada en un banco leyendo, se me acercó una madre del jardín. ¿Vos sos la mamá de Diego?, me preguntó. Sí, soy Valeria. Ah, hola, soy Mercedes, la mamá de Tomás. Escuché lo que pasó en el cumpleaños. Se me tensó todo el cuerpo. ¿Qué escuchaste? Que la nueva esposa de tu ex te trató mal y vos te fuiste. Quería decirte que me parece que hiciste bien. La miré sorprendida. No esperaba eso. A mí me pasó algo parecido cuando me separé. La nueva novia de mi ex me hacía sentir como si fuera una intrusa en la vida de mis propios hijos. Un día dije basta, y fue lo mejor que pude hacer. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos? Al principio fue difícil, pero después entendieron que mamá también merecía respeto. Ahora, 3 años después, tenemos una relación mucho más sana todos. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza varios días. Tal vez no era la única madre que había pasado por esto. Tal vez defender mi dignidad no me convertía en una mala madre, sino en una mujer que le estaba enseñando a su hijo valores importantes. Una noche, después de acostar a Diego, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y mi cuaderno. Hacía años que no escribía, pero esa noche necesitaba poner en palabras todo lo que estaba sintiendo. Querido Diego, escribí, algún día vas a ser grande y vas a entender por qué mamá no estuvo en tu cumpleaños de 2 años. Ese día aprendí algo importante, que el amor no significa aceptar cualquier cosa, que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera por amor, que enseñarte a respetar a los demás también significa enseñarte a exigir respeto. Escribí durante 1 hora, volcando todos mis miedos, todas mis dudas, toda la tristeza que había estado cargando, pero también la certeza de que había hecho lo correcto. Al mes siguiente, Marcelo me llamó para contarme que Romina había tenido complicaciones con el embarazo y que iba a tener que hacer reposo. Me pidió si podía quedarme con Diego más días de los que me tocaban. Por supuesto, le dije, sin dudarlo. Gracias, Valeria. Sé que las cosas están raras entre nosotros, pero... Marcelo, Diego es mi hijo. Siempre voy a estar cuando me necesites. Lo sé. Y quiero que sepas que... Bueno, que entiendo por qué te fuiste ese día. Romina me contó lo que realmente pasó. Fue la primera vez que reconocía que yo había tenido razón. No me pidió disculpas, pero tampoco era necesario. El reconocimiento era suficiente. Esa noche, mientras Diego dormía en mi cama porque había tenido una pesadilla, me quedé mirándolo y pensé en todo lo que había cambiado desde aquella tarde de febrero. Había perdido algunas cosas. La ilusión de la familia ensamblada perfecta, la comodidad de ser la exesposa complaciente, la seguridad de que siempre iba a tener un lugar garantizado en la vida de mi hijo. Pero había ganado algo más importante, el respeto por mí misma, la certeza de que era capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, la confianza de que Diego me iba a amar y respetar más si me veía como una mujer fuerte que como una víctima. No sabía qué iba a pasar en el futuro, si las cosas con Romina iban a mejorar o si siempre iba a haber tensión,
Pero sabía que había encontrado mi lugar en todo esto. Ya no era la ex esposa que trataba de encajar en una familia que no la quería. Era la madre de Diego, punto. Y eso era suficiente. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Diego respiraba suavemente a mi lado, y yo sabía que estaba exactamente donde tenía que estar. En mi casa, con mi hijo, siendo completamente yo misma, sin máscaras, sin disculpas, sin la necesidad de demostrarle a nadie que merecía estar ahí. Porque al final, lo único que importaba era que Diego creciera sabiendo que su mamá era una mujer que se respetaba a sí misma y que le había enseñado, con el ejemplo, que el amor verdadero nunca debería costarnos nuestra dignidad.